Hola, ¿cómo están? Les voy a hacer un video súper mega cortito sobre sustrato, ¿sí? Más que nada para aclarar las cosas que nos preguntan siempre en referencia al sustrato mismo y especialmente en referencia al sustrato que comercializamos en Mosaic Patagonia. Pero bueno, primero les voy a dar una serie de generalidades de qué es lo que hace que un sustrato sea bueno. El sustrato debe cumplir con 3 cualidades para que sea un buen sustrato. Primero, tiene que drenar bien. Segundo, tiene que oxigenar bien. Tercero, tiene que retener bien, ¿sí? ¿Qué quieren decir estas 3 cosas? En un principio, drenar bien quiere decir que en el momento que vos regás, el agua tiene que escurrir muy rápido sobre la maceta y enseguida tiene que salir por los agujeros de drenaje, ¿sí? Oxigenar bien quiere decir que el grano que vos estés usando de sustrato sea lo suficientemente grueso para que tenga lugar, por un lado, de circulación de aire, que eso es esencial para la salud de las raíces. Y segundo, como el caso del sustrato que comercializamos nosotros, es un sustrato volcánico, ¿sí? Que es muy poroso, y eso hace también que circule oxígeno por el interior de los poros del sustrato. Y otro de los puntos que son importantes también es el de retener bien. ¿Qué es lo que tiene que retener? Por un lado tiene que retener agua, tiene que retener humedad, el sustrato mismo y la distancia que hay entre granos tienen que tener capacidad de retención de agua, y por otro lado tiene que tener capacidad de retención de nutrientes, ¿sí? Que es lo que se conoce como intercambio catiónico, como la capacidad de intercambio catiónico que tiene el sustrato mismo. Bueno, una de las preguntas que nos hacen siempre es qué grano usar. Un grano fino, un grano grueso, cuántos milímetros. Eso va a depender del tamaño de la planta. Yo me encontré que lo más cómodo para trabajar en la mayoría de mis plantas es un grano que va de 3 a 8 milímetros, ¿sí? El grano es el diámetro del sustrato mismo, ¿sí? Si tenés un árbol muy chico, como un mame, por ejemplo, quizás te convenga un sustrato un poquitito más de grano más fino. Pero no mucha gente en Argentina cultiva árboles tan chiquititos. De Yojín para arriba, el grano de 3 a 8 va perfecto. Podés dividir para árboles de Yojín, los Yojines más chicos, de pronto cribar el sustrato y sacar un poquitito, quedarte de 3 a 5, y el resto usarlo para árboles más grandes. Después hay otra granulometría de sustrato que es bastante más gruesa, que es esta, que yo la uso bastante en árboles que tengo en engorde, en cajones muy grandes. Anda muy bien, pero bueno, tenés que estar controlando mucho el tema del agua porque es un grano muy grueso y drena muy rápido también. Pero la verdad que hasta ahora nunca he tenido problemas con el cultivo en este tipo de grano. Generalmente les explico esto sobre el diámetro del grano, más que nada porque para mí es muy importante el tema de la oxigenación en nuestros árboles, ¿sí? El grano este que yo les digo que va de 3 a 8 milímetros, drena perfecto, permite la circulación de oxígeno sin problema. Digamos, es una medida de grano que es la que uso ya hace muchísimos años, uso esta y la verdad que no la voy a cambiar, así como tampoco pienso cambiar el sustrato porque la verdad que es buenísimo. Otra de las preguntas que siempre nos hacen es si se usa puro o lo pueden usar mezclado con otro. Yo les contesto siempre que va a depender de qué es lo que estén buscando en la planta. Yo soy de la idea de que si vos estás con un árbol en formación, usar sustrato inorgánico puro digamos, está bueno, ¿sí? Pero no es lo que vos estás buscando en la planta, porque vos lo que estás buscando en un árbol de formación es velocidad de crecimiento. Y la mezcla con el orgánico hace que sea mejor el crecimiento en la planta misma, ¿sí? Pero el problema que vas a tener es que vas a tener internudos más largos, vas a tener hojas más grandes, hay un montón de cosas que vas a tener que no las vas a poder controlar con el sustrato orgánico, porque a la vez tiene nutrientes mismos de ese sustrato
el orgánico, que en realidad no sabés qué tipo de nutrientes tiene. Hay algunas mezclas que vienen con muchos nutrientes, más el abono que vos le agregás. Todo eso se hace una mezcla explosiva en el sustrato mismo. Y bueno, la respuesta es que vas a tener internudos largos, pero en un árbol que vos tenés en formación, que está formando el tronco o que está formando la estructura, la verdad que la distancia entre internudos no te importa. Lo que te importa es que engrose rápido el tronco. Y lo ideal es usar una mezcla. Es importante no pasarte con el sustrato orgánico, porque si te pasás de sustrato orgánico se empieza a retener mucha agua y bueno, ahí ya empezamos a tener un problema en el que la planta te deja de crecer también, ¿sí? Pero bueno, para mí la mezcla 70-30, 60-40 es la mejor fórmula ahí entre orgánico y inorgánico. Ahora, si vos tenés un árbol que empieza el proceso de refinado, en el que necesitas un internudo más corto, necesitas hojas más chicas, necesitas frenar la velocidad de crecimiento de la planta misma, compactarla, que sea más densa, ahí sí el consejo es que lo uses puro, porque eso hace que el internudo sea más corto. Ten en cuenta también que la distancia de internudo, el tamaño de la hoja, no solo se hace con el sustrato, con el grano del sustrato, con el tipo de sustrato, con si es muy orgánico o es inorgánico, sino también que tan justa sea la maceta a la que vos estás cultivando. ¿Sí? Todo, es un conjunto de cosas que hace que se reduzca la velocidad de crecimiento de la planta y empiece a densificar. Otra cosa que nos preguntan siempre es ¿cada cuánto riego? Y eso va a depender de dónde vivas, de dónde estés, de cómo riegues, de cuánto riegues. Lo ideal es que observes, ¿sí? No te puedo dar un rango de riego, decir, bueno, si, regá 2 veces por día, regá 3 veces por día. Eso es un consejo que no le voy a dar nunca, nunca le digo a nadie eso de regar tantas veces por día, porque va a depender de la temperatura que haga, de dónde vivas, de qué tanta exposición solar tenga la planta, hay un montón de cosas, ¿sí? Lo ideal es que empieces a observar las plantas y que te empieces a dar cuenta. También hay gente que dice, no, le pones musgo arriba y ahí te das cuenta cuando... No, tampoco. Hay que observar, mirar cuando el sustrato empieza a secarse la parte superior, la primer capita superior, decir, bueno, quizás ahora necesite agua, mirar la planta a ver cómo va reaccionando. Esto es un tema de observar y ver la reacción, ¿sí? Es algo que... El riego es algo que forma parte de nuestras vidas, desde el momento que empezamos a hacer bonsái, forma parte de nuestras vidas el riego. Así que hay que tratar de disfrutarlo y observar mucho, ¿sí? No les puedo decir, bueno, rieguen cada tanto, hagan esta fórmula, funciona, pero no. Tengan en cuenta que esta variedad de sustrato retiene mucha más humedad que otros sustratos inorgánicos, ¿sí? Retienen muy bien la humedad, no demasiada tampoco, retiene lo justo, ¿sí? Entonces eso hace que uno pueda estar más distendido con el tema del riego también. Otra pregunta que nos hacen siempre es si lo puedo reutilizar. Depende, yo lo reutilizo porque el material que yo, cuando limpio raíces de las plantas, yo estoy cultivando en este sustrato, más un poco de sustrato orgánico en plantas en crecimiento, y en plantas que tengo en refinamiento los tengo en sustrato solo. Yo no vuelvo a utilizar el mismo sustrato en otra planta en maceta, sino lo que hago es todo el descarte que tengo de la limpieza de raíces, cuando le saco el sustrato a una planta para hacer la poda de raíces, todos los restos van a los bancales de engorde, ¿sí? Porque yo por lo menos abono con sustrato, uso abono orgánico. Y todavía en Argentina los abonos que tenemos tienen muchos restos de materia orgánica, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso va quedando y va filtrando en el sustrato y se va quedando, lo que va dificultando la oxigenación. Bueno, esas cosas hay que estar atento. Entonces lo que hago es pasarlo a los bancales de engorde que tengo y bueno, sigo usando. Pero el sustrato este en particular tarda bastante en degradarse, por lo que también podés espaciar también los trasplantes, ¿no es cierto? Así que bueno, cualquier duda esas son las dudas básicas que no quiero hacer demasiado extenso el video, así que estas son las dudas básicas que generalmente nos consultan. Si ven que tienen otras dudas, nos escriben y ahí estamos contestando
a todas las personas que nos escriben y estamos haciendo comentarios todo el tiempo sobre estas cosas. Así que bueno, suerte.